Recording in progress. ¿Se ve en pantalla completa? Ya no veo nada. Ya no la veo. Ok. Ahí sí. Ah, ya, listo. Ok, entonces vamos a hablar del puerperio patológico. Vamos a seguir con lo de la fiebre. En la siguiente, Juan, por favor. Y ok, empezando con la fiebre puerperal, esta se define, como ya habíamos dicho, con la temperatura oral en 2 tomas de días diferentes, después de las 24 horas, o sea, después del posparto inmediato, que sea mayor a 38 grados centígrados. Entonces, de las 24 horas hasta los siguientes 10 días posparto es cuando vamos a tener la oportunidad de diagnosticar esta fiebre puerperal. ¿Me puedes dar el que sigue? Como les comentaba, vamos a tener muchos diferenciales de la fiebre puerperal. Los más comunes son infección del sitio quirúrgico y endometritis, y por lo tanto van a ser de los que vamos a hablar ahorita. Siguiente, Juan. Ok, para empezar con la infección del sitio quirúrgico, tenemos que es bastante común. La infección de herida perineal y la ediscencia de las heridas representan más o menos cada uno un 24, un 25%. Entonces, lo más común es que estas infecciones afecten a lo que es la piel o el tejido subcutáneo, y los lugares que normalmente se infectan pues son precisamente los sitios quirúrgicos, como cuando se hace una episiotomía, cuando se tiene que hacer una cesárea, y la incisión abdominal pues también es un factor de riesgo, o las laceraciones de las mucosas, cuando las pacientes se tienden a desgarrar por el canal de parto. Siguiente, por favor. El cuadro clínico que vamos a tener, aparte de la fiebre, que ya dijimos que es mayor a 38 grados, es el de edema de la zona afectada, eritema y un exudado purulento. El tratamiento que se recomienda es con exposición de la herida, el drenaje si es que está exudando contenido, se drena, se irriga bien, se debridan, se quitan los restos necróticos, y UpToDate mencionaba que en caso de que hubiera celulitis, se optaban por los antibióticos, pero si no había, entonces era preferible no utilizarlos. Se me olvidó mencionar, y no quiero dejar pasar, su parto inmediato, porque como habíamos visto con Svetlana, es común que la temperatura basal de las mujeres incremente un poquito en este tiempo, pero no va a ser tan indicativo de algo patológico, a menos que sea realmente muy, muy por arriba de lo normal, como 39, 40 grados, pues sí, ya tendremos que pensar en alguna patología, pero solo es 38, 38.3, por ejemplo, o sea que es una fiebre como relativamente baja, pues no lo vamos a tomar en cuenta para hacer este diagnóstico. Siguiente cuenta. Siguiendo con la endometritis. La endometritis es precisamente la infección del endometrio. Es mucho más común en la cesárea que en el parto. Se observan más que nada las bacterias que causan esta infección, que son los aerobios, anaerobios y otras especies. Es más común por microflora normal del epitelio, como los estreptococos A, B, gram negativas como E. coli es bastante común precisamente por la disposición anatómica, y a veces pueden ocasionar otras bacterias como Gardnerella, por ejemplo. También por bacterias que ocasionan infecciones de la vía genitourinaria, como Mycoplasma y Clamidia, son comunes, y otros anaerobios como Streptococcus y Clostridioides. El cuadro clínico igualmente va a compartir lo que es la fiebre, va a convertir taquicardia, va a haber un dolor en la zona abdominal, precisamente en la línea media, y se puede acompañar de sensibilidad uterina aumentada, que igual provoca dolor
eh, a la madre. Siguiente, por favor. Ok, como tal, las infecciones genitales van a ser un factor de riesgo para que la madre adquiera esta etiología. La infección pélvica es uno importante, o la colonización bacteriana, que sea ocasionada por estreptococos del grupo B, como ya lo dijimos, por clamidia, por micoplasma, por ureaplasma o por Gardnerella. Otros factores que también se han visto implicados es precisamente el ser de un nivel socioeconómico bajo. Esto se relaciona más que nada al poder acceder a una atención a la salud adecuada, una atención del parto igual, que sea adecuada. También mencionaban un poco lo de los antibióticos profilácticos, que normalmente las mujeres que tienen un mejor nivel socioeconómico, pues es más sencillo que puedan acceder a este tipo de terapia. El embarazo múltiple, igual, es un factor de riesgo, o ya sea que la madre sea muy joven, también que sea nulípara, que haya un trabajo de inducción prolongado, esto precisamente porque hay más oportunidad de colonización, porque se aumentan los tractos vaginales, por varios factores que conjugan para que sea más frecuente que las pacientes puedan cursar con una infección. La obesidad y un líquido amniótico con meconio. Siguiente, Juan, por favor. Ok, para hacer el diagnóstico de esta entidad, tenemos la clínica, que es la manera más sencilla de hacerlo, y es como se va a preferir. Está caracterizada por lo que ya habíamos dicho: fiebre, taquicardia, Muy bien. dolor abdominal en línea media y Perdón, continúa. sensibilidad uterina. Sí, gracias. Se puede realizar también un hemograma, cultivos o hemocultivos. En los cultivos endometriales vamos a mandar para aerobios como tanto para anaerobios. Y los hemocultivos decía que no son tan útiles, que solo van a ser positivos en un 10 al 30%, pero bueno, igual son como una opción para poder hacer este diagnóstico. Y también nos podemos ayudar en una ecografía o en un ATAC, pero si no tenemos esto, un diagnóstico que integramos nosotros clínicamente es más que suficiente para poder empezar la terapéutica adecuada. Siguiente, por favor. Ok, y la terapéutica adecuada que marcaba tanto Williams como UpToDate es un esquema que se va a acompañar de clindamicina y gentamicina. Nos mencionaba que es eficaz en el 90, casi 100%, y que normalmente si no se puede dar el esquema que nos viene aquí indicado de gentamicina cada 8 horas IV, se va a preferir una sola dosis y también está bien. Entonces tenemos clindamicina 900 miligramos más genta, 1.5 por kilogramo cada 8 intravenosas los dos. Y el tiempo va a ser relativo. Se va a tener que dar este esquema hasta 48 horas después de la resolución de los síntomas de la madre. También tenemos otros esquemas alternativos que vienen abajo, Clinda con Astronam o penicilina de amplio espectro y los demás que vienen, pero el que más ha resultado ser eficaz es este primero. Siguiente, Juan, por favor. Ok, ¿Existe alguna... vamos a seguir con lo que son las hemorragias del cuerpo. ¿Existe alguna... ¿Alguna qué? ¿Existe algún tratamiento preventivo para infecciones? Sí, nos mencionaba que se van a evitar mucho con lo que es la profilaxis previa a la cesárea, ya que se ha visto que es más frecuente cuando hay una cesárea, aumenta como un 20 al 30%. En los partos sí se puede llegar a dar, pero no es tan frecuente. ¿Y qué Y es lo que les dan la de... profilaxis de profilaxis cefalosporinas. pero como cuál es cefalosporina? Porque las cefalosporinas pueden ir desde la primera hasta la cuarta generación. Em,
No recuerdo bien específicamente cuál le daban, pero me parece que era con una dosis, una monodosis de una cefalosporina de tercera generación. Sí, tiene lógica. Bueno, lo revisas y nos avisas después. La próxima. Sí, claro. Vale. Gracias. Ok. Entonces, siguiendo con lo que son las hemorragias, tenemos una división que se van a separar según sean del alumbramiento o del posparto inmediato y hemorragias puerperales. Entonces, siguiente, para empezar con lo que son las hemorragias del alumbramiento y posparto inmediato, estas se definen como una pérdida de medio litro de sangre en el alumbramiento o en el posparto inmediato, ¿no? Las siguientes 24 horas al parto. Y en el caso de que sea cesárea, este rango va a cambiar a 1 litro. Ocurre más o menos en el 5% de todos los partos. Siguiente. Y las razones principales por las cuales ocurriría esta hemorragia, que es en el posparto inmediato, son atonía uterina o los desgarros, que son como lo más común. La retención de los restos placentarios, alteraciones de la coagulación, rupturas y las inversiones son menos comunes, pero también se han visto implicadas. Siguiente. El cuadro clínico de esta entidad va a diferir. Es muy similar como es el shock, si ustedes lo pueden ver, igual se divide por pérdidas hemorrágicas según los mililitros y son los que nos van a pautar los hallazgos clínicos. De 500 a 1000, como ya habíamos dicho, vamos a tener pocos síntomas. Se va a mantener una presión arterial adecuada, pero vamos a tener presencia de palpitaciones, taquicardia o mareo por parte de la paciente. Si es de 1000 a 1500, ya vamos a tener una presión un poco alterada, como una sistólica de 80 a 100, sudor o debilidad. Si sube a otros 500, vamos a tener agitación, palidez, podemos llegar a disminuir nuestra orina, puede tener una presión arterial mucho más baja, de 70 a 80, y ya. Si es mayor de 2 a 3 litros, se considera ya masiva, con una hipotensión, un colapso cardiovascular, y nos puede llegar todo esto a un shock hemorrágico. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo para que se presenten estas hemorragias son varios, y como van a ver aquí en esta tablita, todos tienen entre corchetes palabras con T. Se conocen como las 4 Ts. Entonces, para empezar, las alteraciones de la contracción uterina, vamos a abreviar como tono, y las etiologías más comunes es el útero sobredistendido o un útero exhausto muscularmente. Un útero sobredistendido pues nos puede dar por una macrosomía fetal, que como habíamos visto en las expresiones anteriores, se considera por arriba de 4 o de 4,500, depende de la biografía. Gestaciones múltiples, polihidrapnios, por precisamente la obviedad de que aumentan la distensión. El músculo uterino exhausto por partos precipitados, prolongados, o que la madre tenga muchas paridas, igual puede ser. También las infecciones nos van a condicionar esto. Por ejemplo, fiebre, no recuerdo que era RPM, prolongada. Ruptura prematura de membrana. Ruptura prematura, gracias. Ruptura prematura de membranas prolongada, junto con hemorragia, nos hace pensar en una infección intrauterina, precisamente por lo que ya habíamos comentado, de que hay una mayor probabilidad de la colonización, de la ascendencia de las bacterias. Para seguir con el siguiente, la retención de tejidos se abrevia con tejidos, ¿no? La retención de restos se abrevia con tejidos, perdón. Y bueno, la etiología de esta retención se presenta por placentación anómala, retención del cotiledones, retención de coágulos, y los factores de riesgo son alumbramientos incompletos, cirugías uterinas previas, multiparidades, atonías. Siguiente. Oye, ahí en la tabla previa
¿En la tabla qué, Dentro perdón? de las causas de hemorragia por alteración de la contracción uterina, que es la Ujú. atonía, ¿cuál de todas estas es la etiología más frecuente? De las 1, 2, 3, 4 que pusiste. Depende, según estamos hablando de hemorragia puerperal como tal o hemorragia de el posparto inmediato. En el posparto inmediato era la atonía uterina precisamente por un útero sobredistendido, Ah, ok. pero en la, ujú, pero en la hemorragia puerperal lo tengo más adelante. Ok. Sí. Mm, Creo que te saltaste una, Juan, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Mm, Ay, creo que me faltó una a mí. Ok, sigamos. Es que creo que te pasé otra expo que le faltó esa. Mm, Siguiendo con la hemorragia puerperal, pues esta se va a definir también en dos vertientes, precoz o tardía. Precoz es antes de las 24 horas posparto o tardía de las 24 horas hasta el final del puerperio. Las cosas más frecuentes que tiene esta ya habíamos comentado, que puede ser la subinvolución uterina o la retención de restos placentarios, al contrario de la hemorragia en el periodo inmediato, que es más que nada por atonía. Siguiente. Ok. En la subinvolución uterina tenemos que evaluar precisamente el descenso del tamaño uterino. Vamos a evaluar si el útero conserva tono. Vamos a brindarle masajes periódicos para evitar que tenga una subinvolución. Y en caso de que los pacientes tengan un riesgo elevado a presentarla, vamos a aplicar un esquema de oxitotóxicos. Vamos a evitar la formación de lo que se conoce de globo vesical y en el caso contrario de la retención de restos, de que esta hemorragia se deba por esta otra entidad, tenemos que evaluar si en la hojita de posparto de la paciente dice que se utilizó una técnica obstétrica depurada o si sí se, um, se exploró el útero, el contenido uterino, para evaluar que no se quedara ningún resto precisamente de la implantación placentaria. Al momento de estar haciendo, o bueno, el ginecólogo de estar haciendo esta evaluación, pues tiene que estar lo más aseado posible él, lo más estéril, y tiene que revisar la cavidad muy bien para precisamente evaluar que no se quede ningún resto. En la exposición de Antonio, que fue la pasada, nos comentaba que el útero de Cuvier se puede presentar como complicación a lo que él estaba comentando. Y precisamente un útero de Cuvier pues va propiciar la retención de restos y la disminución del tono uterino y del tamaño va a ser posible y por lo tanto vamos a llegar a lo que es la complicación que él nos había comentado, que era la histerectomía. Siguiente, por favor. Ok, eso como profilaxis. Ya como evaluando, diagnosticando, vamos a tener que comprobar el tono uterino. En una subinvolución vamos a tener que aplicar masajes para ayudar a estas contracciones del útero, como ya habíamos dicho, profilácticamente. Y si tiene factores de riesgo de hipotonía, los que ya dijimos, la gestación múltiple, el polidravnio o la multiparidad, se pautan oxitocinas. En caso de que el útero sí tenga un buen tono, pues entonces vamos a tener que comprobar la revisión de la placenta en la hoja de parto, como ya hemos comentado. Se puede realizar una ecografía donde vamos a poder observar si es que
la cavidad uterina está vacía o si se encuentran algunos restos. Y en caso de que tengamos imágenes que nos sugieran que se encuentran restos, es posible hacer un legrado para poder, vaciar la cavidad. En el caso de que la ecografía sea dudosa, vamos a poder aplicar ergóticos por 24 horas y después de estas 24 horas repetir el estudio de la ecografía, ver si ya se pudo vaciar la cavidad. Siguiente. Más adelante tengo la terapéutica de estos ergóticos. Aquí está. Entonces, como comentábamos, la terapia con oxitocina, en caso de que la paciente tenga factores de riesgo, van a ser 10 unidades vía intramuscular o 5 intravenosa. En el caso de los ergóticos, el más comúnmente utilizado es la argonovina. Los ergóticos son aumentadores del tono del músculo liso y van a ocasionar lo que es la vasoconstricción. Por lo tanto, en los casos de las pacientes previamente complicadas con hipertensión están contraindicados. Se van a utilizar normalmente de 0.25 intramuscular a 0.125 intravenosa y se puede repetir esta dosis máximo 8 veces según la respuesta que nosotros vayamos viendo. Si disminuye el contenido, el volumen de la hemorragia, pues entonces vamos ahí como calculando. Pero vamos a esperar 5 minutos entre dosis y dosis que nosotros aplicamos. Siguiente, por favor. Aquí, continuamos ¿Utiliza con el alguna profilaxis también para la hemorragia? Sí, solamente la terapéutica con oxitocina en la cosa de los factores de riesgo y físicamente, mecánicamente más bien, el masaje uterino que sea como frecuente. Oye, pero la oxitocina como preventivo, ¿en qué momento se más utiliza? inmediatamente después, cuando la madre ya está dando a luz, Ah, ok. una vez que ya haya salido de la placenta y que ya haya inspeccionado, ¿Cómo se y llama que se la haya salida realizado de la la placenta? exploración adecuada, que también sería alumbramiento. Ajá, ok. Una vez que ya haya alumbrado, pues se van a utilizar estos tóxicos. Ok. Y hablando de complicaciones, ¿cuál es el síndrome de Sheehan? Ok. El síndrome de Sheehan es la necrosis de la glándula pituitaria y lo habíamos comentado un poquito en la primera expo de la fisiología. Esta se da precisamente cuando hay hemorragias muy grandes en el trabajo de parto y como fisiológicamente la glándula pituitaria crece, se vasculariza más y aumenta un poco de tamaño, es más propensa a que tenga complicaciones por disminución de el volumen sanguíneo que le es aportada. Entonces, en hemorragias grandes se disminuye el aporte sanguíneo de muchos lados, en específico de los que están como requiriendo y no son tan necesarios. Entonces, la glándula pituitaria se necrosa y posteriormente llega un panhipopituitarismo por esta necrosis. Ok, ¿y cuáles son las hormonas que se suelen afectar más en el Sheehan? De las que producen la pituitaria, ¿cuáles serían las que más se llegan a afectar? Hmm, Tiroides, bueno, la TSH, y Ajá, FSH y la LH. prolactina. Ajá, prolactina. Pero más creo que TSH. Sí, ¿no? Más que nada la tiroides. Yo la verdad no recuerdo bien, pero ¿quién lo revisa? Yo lo Yo, checo. si quiero, yo lo reviso. Bueno, Ah, lo revisan, ¿no? ¿Qué otra cosa te dijimos ahorita a ti, Enrique? Ah, lo de la eh, profilaxis, ¿con qué antibiótico? sí, Bueno,
Sí, por favor, entonces, entre él y Enrique lo revisan, ¿no? Esto, Vale. Shihan. Ujú. Bueno, gracias. Continúa. Sí. Ajá. Ok. Para seguir con el tromboembolismo tenemos... Oh, te adelantaste. Ok, tenemos la trombosis venosa profunda aislada, que es más comúnmente en anteparto, o la embolia pulmonar, que se ve más comúnmente en puerperio. Esa trombosis venosa profunda se comenta que es más común en anteparto y no tanto en puerperio, porque se ha disminuido gracias a que se ha instaurado el cuidado de que las pacientes puérperas empiecen la deambulación temprana, lo más temprano que sea posible que empiecen a deambular, entonces por eso se ha disminuido esta complicación. Siguiente. Oye, ¿no te faltó que hablaras un poco de ruptura uterina? Es que no me lo marcó usted y como eran varias cosillas, pues no lo metí. Porque es una causa, bueno, no sé qué tan frecuente, pero importante de hemorragia, ¿no? Disculpe, yo hablé de ruptura uterina en hemorragia de la segunda mitad. En Pero, hemorragia de la segunda. pero no hay Ah, tema. ok, buen Sí, punto. Entonces, más bien va en ese tema, ¿verdad? Sí, es cierto. sí. Sí, ok, disculpa. Ya, continúa, Enrique. Sí, gracias. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver la fisiopatología del tromboembolismo. Mm, ok, aquí vemos que normalmente se da por tres factores: la estasis uterina, el trauma local del endotelio vascular y el estado de hipercoagulabilidad. Y como podemos ver, todos estos tres factores son propiciados precisamente en el embarazo. Entonces, ya habíamos comentado en la primera exposición de fisiología que el embarazo predispone a una estasis precisamente por compresiones vasculares. El útero agrandado va a comprimir la cava inferior y esta cava inferior va a disminuir lo que es el retorno venoso. Estas estasis vasculares, a su vez, van a predisponer a que haya un trauma del endotelio. Y el estado de hipercoagulabilidad igual es fisiológico del embarazo, porque habíamos comentado que se van a eh, secretar más hormonas hipercoagulantes para que cuando la mujer dé a luz, estos estados hipercoagulantes ayuden a que haya una buena, un buen mecanismo y que no haya una hemorragia como tal. Entonces, es complicado no tener un factor de riesgo porque ya vimos que es más que nada fisiológico. Siguiente. Ok, entonces los factores de riesgo aquí se van a dividir en obstétricos específicamente y generales. Los obstétricos, el más común es la cesárea. También el estado de tromboembolismo va a ser aumentado por diabetes, ya sea que tengamos hemorragias o estados anémicos, igual, y todos los que pueden ver aquí: gestación múltiple, multiparidad, preeclampsia, por lo que ya habíamos comentado, que va a haber una mayor activación de las plaquetas en vía periférica, y también los depósitos de fibrina intravasculares van a ocasionar daño endotelial, que ya lo habíamos platicado. Las infecciones puerperales, igual, precisamente porque los procesos infecciosos van a aumentar los estados de agregación plaquetaria. Si recuerdan, pues podemos tener un estado de ovulación intravascular diseminada en los casos de infecciones, y pues esto nos predispone a padecer de tromboembolismo. En los factores de riesgo generales, tenemos una paciente ya añosa, 35 años o mayor, o me parece que en las secciones anteriores también lo consideramos arriba de 40. Depende de la biografía que chequemos, es 35 o arriba de 40, ya se considera una paciente añosa. Cáncer, conjuntivopatías, precisamente por daños endoteliales, deshidratación, la inmovilidad que ya habíamos comentado en el caso de que las pacientes no accedan a la deambulación lo más tempranamente posible, pues esto puede condicionarnos esta complicación. Infecciones, síndromes nefróticos, igual se
asocian a lo que es el daño vascular. Obesidades, porque la obesidad en sí ya sabemos que es un estado proinflamatorio perpetuo. U otras que podemos ver aquí. Siguiente, por favor. Ok. Lo más común es que los estados tromboembólicos comiencen en las venas profundas de las extremidades inferiores. Marcaba que el 90% de muchos estudios, Williams mencionaba como 4 estudios de diferentes autores en el que los rangos variaban desde el 85 hasta el 97%, entonces por eso puse 90%. El 90% de, de esos tromboembolismos van a empezar en la extremidad inferior izquierda. Decían que tal vez es por la compresión de la femoral izquierda, de la ilíaca izquierda, perdón, por parte de las arterias derechas, que a su vez van a estar comprimidas por el útero, las arterias derechas de la arteria ovárica, y, y esto va a comprimir, no me sé muy bien, no me imagino muy bien anatómicamente cómo era, pero que esta compresión de arterias derecha comprimía venas izquierda. Pero bueno, eso decía el Williams. Vamos a tener la instauración clínica de dolor, edema, palidez, disminución de la temperatura y puede haber disminución de los pulsos a la palpación. Hay que ser como muy cuidadosos al evaluar esto, ya que hay estados tromboembólicos en los que no va a aparecer estos signos clínicos. Entonces un diagnóstico meramente clínico se torna complicado, así como lo tengo aquí al lado. Y bueno, el 25% de las embolias pulmonares son secundarias a precisamente a trombosis venosas no tratadas con nada. Mencionábamos que el diagnóstico clínico exclusivo es complicado, entonces se va a requerir de otros métodos diagnósticos. En específico mencionaban la ecografía, que han demostrado ser como la más acertada para diagnosticar esto. Y podemos ver aquí una ecografía por Doppler. En el Doppler se evalúa la dirección del flujo sanguíneo y por lo tanto vamos aquí a ver una estasis venosa y la interrupción de esta estasis, de este flujo. Se lo pueden ver ahí en la flechita, abajito. La siguiente. Ok. Este estado tromboembólico se va a tratar con la administración de 100.000 unidades de heparina. Se conoce esto como heparinizar la trombosis por vía intravenosa. Posteriormente a esta administración, que va a ser en bolo de las 10.000 unidades, se va a proceder a administrar 5.000 unidades cada 4 horas. Esto hasta la remisión de los síntomas que ya comentamos, o bien cuando los controles de los tiempos ya se mantengan adecuados. Vamos a también recurrir a manipulaciones de la paciente para ayudarla a disminuir estas complicaciones. Van a ser movilizaciones pasivas, elevaciones de las extremidades, aplicación de calor. También las medidas de compresión son adecuadas para facilitar lo que es el retorno. Y la deambulación que ya habíamos comentado, que es lo más importante. Siguiente. Perfecto. Y la tromboembolia pulmonar, que ya comentamos que es más común en el puerperio, se va a caracterizar por una clínica de disnea en un 70% de los pacientes, de dolor pleurítico en el 66%, puede haber aparición de tos, de hemoptisis, la hemoptisis ya es más en embolias grandes, y sensación de angustia, taquipnea, crepitantes y taquicardia a la exploración de nuestra paciente. El diagnóstico de este embolismo pulmonar se puede optar por lo que es la gamografía pulmonar de ventilación perfusión,
el que tenemos valores, si bien altos de especificidad, tenemos un valor de sensibilidad pues relativamente bajo, menor de un 50%. La angiografía pulmonar igual es útil, ya que una angiografía negativa va a excluir categóricamente el diagnóstico de embolia pulmonar, o podemos optar por lo que es la TAC. Y como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos precisamente en la imagen derecha una zona que es radiolúcida, que está en el pulmón derecho de la parte inferior, en las segmentos basales. Al contrario de la imagen izquierda, que tenemos una circulación pues más generalizada y no tenemos este aspecto como radiolúcido. Siguiente, por favor. Como tal, la gravedad de esta embolia pulmonar va a depender de la extensión de las obstrucciones vasculares que se ejerzan en el sistema, en el árbol vascular pulmonar. Se considera masivo cuando hay una obstrucción de 2 o más arterias lobares y se relaciona mucho una embolia a lo que es la trombosis venosa profunda. En el 95% de los casos, los trombos provienen de trombosis venosas profundas, de las extremidades, como ya habíamos comentado. Por eso cuando también se evalúa la trombosis venosa, aunque parezca que solamente hay ubicación en extremidades inferiores, se tiene que también evaluar lo que es el pulmón. Y los tratamientos igualmente se van a heparinizar intravenosamente con un volumen inicial, ese es un poco más elevado, de 10 a 15,000 unidades, y posteriormente se utiliza una perfusión continua, no, perdón, sí, una perfusión continua en solución salina, y esta ya es de 15 a 20 unidades internacionales por kilo por hora. También oxigenoterapia, sedantes, analgésicos, aminofilina para los espasmos bronquiales, que son más que nada reflejos, e inotrópicos en caso de que tengamos insuficiencias cardíacas del corazón derecho. Esta oxigenoterapia, los sedantes y los analgésicos son más que nada para tratar este estado alterado del paciente, que es como de muerte inminente, así lo describen. Siguiente. Y ya, eso sería todo. Gracias. Oye, Enrique, a ver, ¿pueden regresar tantito unas diapositivas a donde estaba el tratamiento de la trombosis venosa profunda? Ese es el de la TEP, pero unas cuantas más antes. A ver la siguiente. Ajá. Oh, Ahí. ese. Ahí, ¿por qué dice con control estricto de TP y TPT? Pues la verdad no lo chequé, pero es que sí decía el Williams. José Antonio, ¿tienes alguna idea? Hmm, No, la verdad es que no. Eli, Es bueno, no estoy segura, pero tiene que ver con la vía intrínseca y la vía extrínseca, ajá. pero no, se lo checo bien porque no recuerdo exactamente bien qué tenía que ver, tiene pero que tiene ver que ver con eso. tal vez con el dímero D. No, no estoy tan seguro tampoco, pero no sé si tiene que ver con el dímero D. Pero el dímero de esa parte, ¿no? O sea, es una prueba independiente a ATP y TTP. Ujú. Sí, 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 pero Svetlana, Según yo, tiene que ver con la vía en la que afecta la heparina, a partir de en cuál es en la que tiene acción.
pero exactamente no. Ok. Bueno, aquí pusieron dos, o sea, el TP y TTP. Pero en realidad la heparina no fraccionada, que es la que estás poniendo allí, que es la que está indicado en embarazadas, lo que tienes que controlar no es el TP, lo que tienes que controlar es el TTP, tiempo parcial de tromboplastina. Entonces, el TP, tiempo de protrombina, te ayuda a ajustar las dosis de anticoagulantes orales. Y el TTP te ayuda a ajustar la dosis de heparina no fraccionada. La ventaja que tienen otro tipo de heparinas, que son las heparinas de bajo peso molecular, es que no requieren de ajustes por ninguna prueba, no requiere que le hagas monitorización de ninguna prueba. Pero tanto la heparina no fraccionada como los anticoagulantes orales sí requieren que hagas pruebas para saber si estás en dosis adecuada. Entonces, a un paciente que lo tienes una paciente en este caso que la tienes con infusión de heparina, lo que esperas es que el TTP se encuentre 1.5 a 2 veces el límite superior normal. El límite superior normal es alrededor de 40. Entonces, cuando tú tienes a un paciente con heparina, más o menos cada 6 horas hay que pedirle el tiempo parcial de tromboplastina y ver que se encuentre más o menos entre unos 70 y 100, 70 y 110 segundos el TTP. Si está por debajo, entonces estás dando una dosis infraterapéutica. Si está por arriba, estás dando una sobredosis. Entonces, cuando tengan un paciente con infusión de heparina, tienen que saber que el TTP les sirve para monitorizar la dosis y hacer ajustes. Y cuando tienen un paciente con anticoagulantes orales, el control estricto es con tiempo de protrombina y no es tan frecuente, no es como en una infusión de heparina que debe ser cada 6 horas. Aquí los pacientes al principio es cada semana, pero luego los puedes tener cada mes o cada 3 meses con el control del tiempo de protrombina. Pero te lo digo porque tú comentaste que la heparina la das hasta que tengas un valor adecuado de TP y TTP. Pero no es así, más bien te sirve para saber que la dosis que estás administrando es la dosis adecuada, la dosis terapéutica. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Fernando estaba muy aburrido o por qué se unió? ¿O se equivocó de...? ¿Quién? A ver si no hoy también o qué onda? No, pero no tenía muchas cosas que hacer, entonces me uní. Okay. Bueno, también quería hacer una aportación que el síndrome de los que hablaba Josué sobre las compresiones de las venas ilíacas creo que se llama síndrome de May-Turner o de Cocket, y es por la compresión de la vena ilíaca izquierda por la compresión de las arterias ilíacas comunes. Cuando aumenta la presión intraabdominal por el embarazo, se comprimen las venas ilíacas izquierdas principalmente y recibe el nombre de síndrome de May-Turner. Sí, hay una disminución en el flujo, ¿no? De las venas ilíacas. Sí, por eso era más frecuente la trombosis. Entonces hay una estasis ahí crónica, bueno, crónica o de 9 meses, que a la larga pues afecta y por eso la mayor frecuencia ahí de la trombosis, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan los demás? No. Bueno, pues entonces, les confirmo en un rato más lo de la clase de mañana, tentativamente a la 1, pero me voy a comunicar con quien se las va a dar para después de ustedes confirmarles, ¿sí? y que sepan. Ok, Vale. gracias. Gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, igualmente. Bye.